¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a este nuevo espacio, este Manólogo, y en esta semana que vamos a abordar temas importantes, cruciales y determinantes para seguir construyendo la historia de nuestro país. Bueno, recién se dio el debate y con este inicio también se abre la campaña electoral para definir el 13 de abril quién llevará las riendas de nuestro país. Está esto a flor de piel. Terminó la primera vuelta con poquísimos votos de diferencia y cada día se va radicalizando más. Pero vamos a analizar justamente cuáles son esos desafíos que tendrá la nueva Asamblea Nacional y también los desafíos que tendrá el nuevo mandatario. Si es el presidente Daniel Noboa que continúa con su proyecto, con su periodo, o es la señora Luisa González. Bueno, el debate presidencial en Ecuador es un evento de gran importancia política y social, ya que permite a los ciudadanos conocer de manera directa las propuestas, habilidades y liderazgo, posturas de los candidatos a la presidencia de la República. Y estos temas los vamos a abordar justamente con el economista Mario Zambrano. Él es asambleísta de Acción Democrática Nacional. Entonces, bueno, después ya de unas cuantas horas de que terminó el debate presidencial, es lógico que usted tiene su favorito, el presidente Daniel Noboa, pero ¿cuáles son las primeras impresiones que le deja a usted ver a la candidata contendiente y también de ver a su candidato? ¿Cuáles son esas primeras impresiones? ¿Le da solvencia, se ratifica o de pronto todavía no es nada determinante lo que vimos el día de ayer? Muchísimas gracias, Manolo, por la invitación. Un honor estar acá en Escándalo TV y un saludo inmenso a todas esas personas que nos están viendo. Desde mi punto de vista, creo que sí fue determinante lo que pasó anoche. Vimos por un lado una candidata que perdió las composturas, que también mencionó sus verdaderas intenciones en algunos temas álgidos del país, como la desdolarización, como la captación de los poderes del Estado a través de los chats de la Liga Azul. Asimismo, pues también que va a reconocer al régimen de Nicolás Maduro. O sea, son temas que, desde mi punto de vista, habían tratado de maquillarlos en los últimos meses porque saben que la ciudadanía no los comparte. Sin embargo, por esa metodología de debate presentada, las preguntas y respuestas cerradas, salieron a flor de piel esas intenciones. Por el lado contrario, pues el presidente Daniel Noboa se mantuvo sereno, se mantuvo tranquilo, llevando siempre el debate hacia las propuestas, mencionando cuál es su visión en materia económica, en materia de seguridad social, entre otras. Entonces, creo que a la ciudadanía le ha quedado claro, estamos viendo las reacciones post-debate en las distintas redes sociales, y lo que coincide en la mayoría de ciudadanos es que el presidente Daniel Noboa se mostró firme, con aplomo, presentó sus propuestas, mientras que por el otro lado simplemente vimos que se perdieron las composturas y la forma. Bueno, la repercusión no se ve exactamente en el momento, sino como usted lo dice, post-debate. Probablemente esta semana va a servir bastante para todo lo que se quiera promover en términos de comunicación. Entonces, claro, el receptor, que es a donde va dirigido todo este proyecto del debate, entonces va a ser crucial esta semana en el tema comunicacional para ver cómo cala este mensaje en aquellos que todavía no han decidido por quién votar, porque yo creo que ya la mayoría ya está alineada, unos con ADN, otros con Revolución Ciudadana. Entonces esta semana va a ser crucial. Pero algo clave que usted dijo, se percibe que Luisa González perdió la compostura, por algún momento incluso levantó la voz pensando que estaba tratando quizás con algún familiar, a veces cuando hay estas riñas internas, ¿no? O sea, eso también es parte de la estrategia, tener el control. Parece que ella perdió el control, entonces era parte de la estrategia esto. La verdad que yo creo que la única estrategia del presidente Daniel Noboa era presentar las propuestas. Por ejemplo, si la ciudadanía se pone a revisar el reprise del debate, puede observar que el presidente Daniel Noboa respondía de manera técnica, vamos a hacer esto o aquello, y cuando tenía la oportunidad la otra candidata de hacer una pregunta sobre ese tema, se iba por ataques. E incluso viendo en un punto del debate ataques que pasan, digamos, esa línea ética, ataques familiares, mencionando a la hija del presidente Daniel Noboa. Por su parte, el presidente Daniel Noboa, propio de él, ¿no?, su caballerosidad, no respondió de la misma forma, respondió con altura. Y eso le también... dijo hay códigos, ¿no? Le dijo hay códigos y la familia no se toca. De pronto esto no revela también, bueno, los debates también sirven para la transparencia y comparación de propuestas.
que, bueno, se sintió ausencia de propuestas, pero sin embargo se pudieron percibir rasgos de ambos con respecto de su temperamento. Y en ciertos momentos se veía que, por ejemplo, la candidata Luisa González era muy repetitiva con las preguntas. Tal pareciera o dejaba de pensar en el aire de que como que no tenía más argumentos, sino solamente un tema que, si bien es cierto, a veces uno trata de también manejar una narrativa para imponer un tema, era un tema que era prácticamente innecesario. Entonces, parece que también los nervios jugaron bastante la noche de ayer. ¿Cuál es su percepción? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la candidata tal vez estaba nerviosa, pero más allá de eso, yo creo que es la conciencia, ¿no? El que nada debe, nada teme. Cuando se empezaron a tocar temas álgidos, por ejemplo, miembros de la Revolución Ciudadana que están sentenciados por casos de corrupción, preguntándole si los iba a traer al país, tema de desdolarización, tabla de consumo de drogas, que eliminó el presidente Daniel Noboa y que cabe la pena recalcar que la instauró la Revolución Ciudadana. Cuando se empezaron a preguntar todos estos temas, inmediatamente la candidata pues se ponía nerviosa. De hecho, incluso hay unas fotos, unos memes, cuando el presidente Daniel Noboa saca unas fotos donde estaban pues Ronnie Aliaga en la piscina, una foto con Luisa González, que ella abre los ojos como sorprendida, un poco asustada. Entonces yo creo que básicamente pues la conciencia, digamos, fue la que traicionó a la candidata en el debate. Bueno, entonces como primer punto vemos que el tema emocional jugó bastante y le jugó bastante a favor del presidente Daniel Noboa, puesto que Luisa González lo que se percibe es que perdió el control. Eso es lo que usted intenta decir. Bueno, en todo caso, eso es en la parte emocional. En la parte emocional, Daniel Noboa se presentó como más tranquilo, más aplomado. Luisa González en algún momento quiso elevar la voz, parece que un poco incluso fuera del contexto del lugar. Pero esto no más bien obedece a la deficiencia de quien conducía el programa. El moderador del programa, se supone que es una persona con mucha experiencia, de pronto fue muy mecanizado lo que ella estaba haciendo, que permitió estos deslices de manera emocional, que la señora Luisa González incluso de alguna manera como que falta el respeto al presidente Daniel Noboa tocando el tema familiar, y algo que también se convirtió en gran parte de los memes, que el presidente Daniel Noboa le dice Rana René a la candidata Luisa González. De pronto también no juega mucho el tema de la moderación, de pronto como que no se le salió de las manos a quien estaba dirigiendo el debate. Considero que sí hay un espacio de mejora ahí, que definitivamente tuvo que haberse puesto mano firme cuando se alejaban de los temas principales, o por ejemplo hubo ocasiones en donde se le hacían preguntas específicas a la candidata Luisa González, pero se respondían otras cosas. A la final del día, la candidata González incluso evocó palabras como majadero, entre otras, y estaba el presidente de la República, ahí a la final un candidato a la presidencia, pero es el presidente de la República, una autoridad electa por el país. Por el otro lado, pues, el presidente Daniel Noboa le menciona en los chats, usted aparece como Rana René, o sea, es un hecho, digamos que está comprobado que es un apodo, un alias que está puesto por terceros. De hecho, más bien en un momento también la candidata Luisa González dice, bueno, Rana, pero no el cartel de los sapos, algo así mencionó. O sea, termina aceptando que es la Rana René. Exactamente, termina por aceptar que efectivamente es la Rana René, con ese alias. Bueno, en todo caso, eso fue lo que se vio en la parte emocional. Pero ya en la parte de aporte a lo que la gente quiere discernir, de cuál es la visión, de cuáles son las intenciones para conducir el país, me parece que hubieron bastantes ausencias de propuesta. ¿Cuál usted podría rescatar que el presidente Daniel Noboa de pronto quiso posicionar, pero no usó de pronto las palabras exactas? ¿Cuál es la intención realmente del presidente Noboa? Si es que usted le podría ayudar de alguna manera post debate, y usted que es de la línea del presidente Daniel Noboa. No, más que ayudar, básicamente es, ahora en este momento, pues replicar lo que el mismo presidente dijo. Yo creo que lo dijo de una manera clara, sin embargo, a veces en el post-debate lo que más sobresale son los memes, la mayoría de la ciudadanía se queda a veces con esos momentos,
pero el presidente Noboa mencionó algunos temas fundamentales. Por ejemplo, el enfoque social que tiene su gobierno en temas de educación, mejoramiento de la infraestructura educativa, pago de deudas históricas a los docentes comunitarios, 2.600 millones al IES, asimismo fortalecimiento en equipamiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En temas, por ejemplo, de seguridad, que del lado del correísmo yo sí vi ausencia total de propuestas. El presidente Noboa mencionaba eso. Respaldo a las Fuerzas Armadas con equipamiento, a través también de darle ese espaldarazo, él como presidente. Incluso hace unas semanas vimos claro ejemplo de aquello con un tuit del presidente en donde le decía a la Policía Nacional que vaya a actuar con firmeza, con fortaleza, que él les daba el respaldo. Asimismo también una reforma al COIP, que en este momento en la Asamblea Nacional se está dilatando por parte de las otras tendencias políticas del pasado, que lo que busca es justamente eliminar la impunidad, porque muchas veces también la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas quieren hacer su trabajo, pero en la justicia hay un talón de Aquiles que no la deja avanzar. De hecho, hay una ley que el ministro de Gobierno de la Gasca pues, ha denominado la ley talón de Aquiles, para justamente evitar eso, la dilatación de procesos, que a través de estirar al máximo las normas jurídicas se busque la impunidad. En el tema de economía, pues está estipulado que este año el Ecuador va a crecer en un 4%. Bueno, en el tema de seguridad, quedémonos en el tema de seguridad. Vamos por seguridad. El presidente, bueno, usted replica bien lo que dijo, mientras usted lo habla, se me viene a la memoria efectivamente lo que dijo el presidente ayer, pero como argumento en contraposición, lo que utilizó la señora Luisa González, fue que el presidente no ha tenido efectividad con respecto al tema de la seguridad. Vemos que los números siguen siendo críticos, que por ejemplo Manta está catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, Durán, en Machala también, son lugares que lamentablemente forman parte de este ranking que nos deja ver muy mal. Entonces, de pronto la eficiencia no es algo que de pronto le ayuda al presidente en términos de números. Los números dicen otra cosa. Puede que las intenciones sean una. Entonces, claro, el presidente decía que necesitamos hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, por un lado, sí, se preveían algo de intenciones, de querer mejorar la situación, pero por el otro lado, la señora Luisa González realmente no hubieron propuestas. Lo que hubieron fue ataques a la calificación que, según ella, está en rojo por parte del presidente, y le decía, ¿cómo le vamos a volver a creer si usted dijo que lo iba a hacer y no lo ha hecho? Manolo, actualmente no estamos combatiendo contra la delincuencia común, estamos contra grupos narcodelincuenciales batallando que tienen tentáculos en toda la región, que tienen un músculo financiero bastante importante. Y antes de ir a algunas de las acciones concretas y también a cifras, dicho sea de paso, es importante refrescar la memoria, hacer un recorderis histórico de que cuando el presidente Noboa asume las riendas del país, era invivible. Yo tengo familiares en Esmeraldas, un primo trabaja allá en el hospital, y me decía, primo, en verdad acá esto es tierra de nadie. O sea, la vida ya no vale nada. Estaba perdida completamente esa provincia y otros sectores del país. Y a gobiernos anteriores le temblaron los pantalones para declarar el conflicto armado interno. El presidente Daniel Noboa asumió con valentía esa decisión, porque no es fácil. Nosotros a veces pensamos que simplemente es dictar un decreto. Es todas las amenazas que vienen detrás. Las amenazas a tu familia, por eso el nivel de seguridad del presidente cuando está en los eventos en territorio es muy elevado, porque es que no se está jugando contra niños, pues. Estamos hablando de gente muy, muy peligrosa. Se declara el conflicto armado interno, salen las Fuerzas Armadas a las calles, se les da el respaldo, se intervinieron muchos territorios. Asimismo también se está combatiendo a través de proyectos de ley también ciertas estructuras de lavado activo, que es donde se financian estos criminales. Y ahí, por ejemplo, yo sí quiero mencionar a la ciudadanía que recordemos, parece cerca de 2 meses, se presentó la ley antipillos en la Asamblea, que justamente buscaba eso, prevenir que se financien los grupos delictivos. ¿Y quiénes se opusieron? Ya no quiero ni nombrarlos porque la ciudadanía los tiene claro. Hace poco, que se estaba también debatiendo en la Asamblea el tema para que vengan fuerzas extranjeras a fortalecer la lucha contra la inseguridad, no querían. Fue la presión mediática ciudadana en las redes sociales que les dijeron, ¿qué les está pasando, pues? ¿O acaso que son los grupos que los financian ustedes que tanto los defienden? Y pasó a la final este tema del apoyo de las fuerzas extranjeras.
Pero el presidente Daniel Noboa necesita también ese respaldo del legislativo para hacer esos cambios estructurales en materia de seguridad y lastimosamente no los ha tenido. Y en temas de cifras, a mí no me gusta hablar de cifras en temas de seguridad porque estamos hablando en muchas ocasiones de vidas humanas y la vida humana se la respeta, no puede ser simplemente un número. Pero ya que en el debate la señora candidata pues sacó este tema a relucir, sí es importante mencionar que si comparamos los datos de violencia, de criminalidad del 2024 con el 2023, en el 2024 hubo una reducción del 15% de los homicidios. Repito, hay mucho por hacer. A Manta hay que seguirle interviniendo. Es una ciudad que lastimosamente por las luchas y las pugnas de poder entre grupos delincuenciales vemos casos de violencia. Pero esto de aquí no se va a ganar de un día para otro. Ya está trazado el camino correcto y no podemos volver a ciertos proyectos políticos que pactan con las mafias y que ellos mencionan que vamos a tener paz, que vamos a tener supuestamente tranquilidad, pero con acuerdos por debajo, que a la final lo que hace es alimentar ese monstruo gigantesco de la corrupción y que tarde que temprano esa bomba va a estallar. Y que, bueno, hoy ya estamos viviendo esa bomba que prácticamente se ha desbordado. Pero bueno, hay una lógica que aplican las personas en las calles. Hemos preguntado en muchas conversaciones, incluso en un pequeño estudio que se hizo últimamente, con respecto a la confianza pública en los candidatos para medir el humor del votante. También se mide el nivel de riesgo. ¿Quién tiene más riesgo de ser coaccionado por grupos delincuenciales organizados? Y la comparación que hace la gente en esta pregunta es que, claro, el presidente Daniel Noboa es un hombre que él, su papá, su mamá, su tía, su familia en sí, siempre ha tenido un cuidado diferenciado. Pero en cambio, decía la gente, o la gente razona, dice, bueno, la señora Luisa González es una señora que es más susceptible de que los grupos delincuenciales organizados la puedan coaccionar con respecto de la vulnerabilidad de su familia. El día de mañana, por ejemplo, si alguien quiere tomar decisiones con respecto del control de los centros penitenciarios, le dicen a una presidenta, a un presidente, ok, te retengo tu hijo, no me toques ese tema, y entonces el presidente, ¿qué hace? No toca ese tema, devuélveme a mi hijo, devuélveme a mi hermano, mi tío. Entonces, ¿quién es más vulnerable ante los grupos delincuenciales organizados? Y me parece que la presidenta Luisa González es muchísimo más vulnerable, porque su familia está prácticamente a merced de que los grupos delincuenciales organizados pueden hacer mella y encontrar un lugar de cohesión y de presión ahí. Por el lado del presidente está como más blindado, ¿no? Bueno, yo discrepo ahí en eso, Manolo, porque bueno, afortunadamente para el país, Luisa González no será presidenta, pero cuando hombre o mujer, cualquier ciudadano, pues llega a la presidencia de la República, va a tener la custodia, el respaldo de las Fuerzas Armadas para tomar las decisiones que necesita el país, por duras o difíciles que sean. Entonces, si bien es cierto, como ciudadanos, digamos, como ciudadanos normales, tal vez la familia Noboa, por también su condición económica, entre otras, va a tener algunos resguardos de seguridad adicional, pero ya cuando hablamos de una persona sentada en Carondelet, en el cargo de presidente, creo que van a tener las mismas precauciones, sea cual sea el ciudadano que esté ahí. Claro, ellos, pero hablamos de la vulnerabilidad con respecto del entorno de su familia. Entonces, claro, eso no es algo que lo decimos nosotros, es algo que forma parte de lo que la gente analiza y piensa. Pero esto y mucho más lo vamos a seguir esbozando en este monólogo de esta semana. Pero antes vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Muy bien, estamos de vuelta y estamos analizando todo lo que ocurrió, bueno, ya post debate, este paso que dieron los candidatos a presidentes de la República, que no es una dádiva, ojo, no, sino que es un cumplimiento a la norma y más bien que sea o sirva de beneficio para los votantes, que puedan discernir, que puedan ellos disipar las dudas y conocer cuáles son los argumentos que son los que a la hora de decidir tienen que pesar en un candidato a la presidencia de la República, sobre todo por lo que enfrentamos en los temas
que enfrenta el país en la actualidad definitivamente no podrán resolverse, primero, de la noche a la mañana, y segundo, tampoco podrán resolverse por una agrupación política. Entonces es indispensable tener acuerdos mínimos en democracias civilizadas. Los acuerdos mínimos son parte de un proceso y son los que abonan a la gobernabilidad. Por tanto, bueno, la nueva Asamblea Nacional del Ecuador enfrentará una serie de desafíos importantes, especialmente considerando el contexto político, social y económico del país. Se ve una gobernabilidad visible, puesto que la polarización está muy marcada. Y para que un presidente, cualquiera que sea que llegue a Carondelet, tenga una mayoría absoluta, va a ser muy difícil, porque tanto la Revolución Ciudadana como ADN necesitan, por ejemplo, que si ADN necesita una votación para tener la mayoría absoluta, también apoye, por ejemplo, Revolución Ciudadana, y viceversa, porque, por ejemplo, ahora es con 92 votos, una mayoría, por ejemplo, para una reforma parcial a la Constitución. Ahora que son 150 asambleístas, ese número sube. Y si sumamos, por ejemplo, tanto de ADN con las minorías de Partido Social Cristiano, de Pachacuti, no se lograría tener, o sea, necesitaría ADN tener los votos de la Revolución Ciudadana y viceversa. Entonces, ¿cómo usted ve este panorama de la gobernabilidad desde la Asamblea? Creo que ahora hemos dado un paso muy importante en el tema de Asamblea Nacional. Recordemos que actualmente la bancada ADN, la bancada oficialista, es una bancada muy pequeña. Y lastimosamente, las otras bancadas, entre ellas la Revolución Ciudadana, que tiene la presidencia de la Asamblea, tienen secuestrado a este poder del Estado. Hay muchísimos proyectos de ley para tratar necesidades urgentes del país que están estancados. Hace poco también salió a la luz pública que estaban empezando a repartir cargos a dedo en la Asamblea Nacional, entre otros. Pero más allá de eso, ahora en estas elecciones, la bancada ADN obtuvo 66 asambleístas. Se han sumado 3 compañeros más de movimientos independientes y también hay un compañero de la provincia del Oro, Steven Cedeño, que él ya actualmente es parte de la bancada. Sin embargo, en los comicios él participa por un movimiento local independiente. Es decir, que estamos en los 70 asambleístas electos, en la nueva bancada electa. Dentro de las bancadas actuales, somos los que tenemos la mejor proyección para conformar una mayoría simple. Efectivamente, Manolo, usted lo mencionaba, otro tema ya es la mayoría calificada, ¿no? Por ejemplo, para temas como la muerte cruzada, entre otros. A la final del día ya tenemos una gobernabilidad muy importante en la Asamblea si es que el presidente Daniel Noboa se reelige. Ya tenemos la Asamblea distinta, que es lo que el presidente Daniel Noboa en la primera etapa de este proceso electoral siempre mencionaba. Usted veía que se subía a las tarimas y él pedía el voto en plancha por sus asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos, porque él sabe la importancia del legislativo. Ahora bien, también es fundamental que en cualquier país democrático haya también checks and balances, pesos y contrapesos. Eso es sano para la democracia, que exista una oposición, que existan posturas distintas. Lo que sí no es sano es que quieran acaparar todos los poderes del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, en estos chats de la Liga Azul, que son de conocimiento público, en donde el consejero Verduga y otros consejeros más operaban con algunos líderes del correísmo para hacerse de algunos poderes del Estado, como la superintendencia de bancos, entre otros, eso sí no está bien. Eso es querer implementar un régimen totalitario. Y ya hemos visto en Venezuela lo que pasa cuando hay un régimen totalitario. Por ello, el presidente Daniel Noboa mencionó en el debate, y ya lo ha hecho también en otras declaraciones públicas, la importancia de tener reformas estructurales en la Constitución de Montecristi. De hecho, una de las opciones que se está barajando es hacer una asamblea constituyente. Eso se analizará pues después del 13 de abril, viendo también, entiendo, en mi criterio personal, cómo queda determinado el ajedrez político y los temas de gobernanza y gobernabilidad, pero definitivamente necesitamos hacer cambios estructurales. Este tema de los chats ayer pesó bastante y sobre todo pesó en contra de la candidata a presidenta Luisa González, puesto que giran en torno a esta novela, a esta película o a este caso algunos temas adicionales. Por ejemplo, el tema de la corrupción pesa directo.
el tema de lavado de activos, el tema de haber dicho para seguir lavando. O sea, lavar dinero es un tema de corrupción. Entonces, ayer este escándalo, este nuevo escándalo que aparece en el Ecuador, tuvo su espacio importante dentro del debate. Y como te digo, dentro de los temas que giraron alrededor de los puntos, lastimosamente era ineludible, porque es como cuando tú quieres explicar algo con manzanas y con peras. Bueno, pues ayer se lo explicó a través de estos chats. Y de ahí nace esto que hoy se ha convertido en tendencia en memes, lo de la rana René. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú decir con palabras lo que en actos estás demostrando todo lo contrario? Así es, completamente de acuerdo. Y al más puro estilo de algunas estructuras criminales utilizaban los alias. Ahí está también alias Jicomote, está el justiciero, entre otros. Y vemos también incluso en uno de las capturas de pantalla de estos chats, en cómo ya ellos esperaban y aspiraban que Verónica Abad, que al parecer por estos chats estaba ya en acuerdo con el correísmo, le iban a pedir que mande la terna del Ejecutivo para la Superdebanco. Entonces, yo sí le pido a la ciudadanía que reflexionemos estos temas. No son temas menores, porque estamos hablando de captación de los distintos poderes del Estado, cuando la Constitución dice que tienen que tener independencia. Sin embargo, hay algunas falencias ahí que le da poderes extraordinarios a este Consejo de Participación Ciudadana, y que eso no puede seguir ocurriendo, porque lastimosamente, pues si los consejeros que están ahí no son personas íntegras, personas que no tengan estos sesgos, digamos, o vínculos con los partidos políticos, no van a tener resoluciones o administraciones en verdad ciudadanas, independientes. Y eso es lo que ha venido pasando y es prueba, pues, contundente lo de los chats. Bueno, en el caso que el presidente Noboa no sea reelecto y le toque a Luisa González, yo le pregunto a usted, economista Mario Zambrano, ¿usted está dispuesto a deponer alguna actitud de pronto revanchista en contra de sus opositores? Porque este ha sido un mal que lamentablemente hemos venido arrastrando, la estela ha sido negativa con respecto de la polarización y la inconducta de algunos asambleístas que muchas veces terminan actuando en la asamblea por los intereses netos de su partido y no por los intereses comunes. Y este mal le ha hecho mal no solo a la asamblea, sino al país. Entonces, una Asamblea Nacional debe trabajar en un contexto de fuerte polarización política con diferencias marcadas entre los distintos bloques partidistas. Es normal, como usted lo dice, pero sin embargo hay acuerdos. Esto podría generar tensiones dentro de la Asamblea, dificultando la formación de consensos para aprobar reformas de nuevas leyes. Entonces, depende también del humor y la conducta del asambleísta. ¿Usted cómo se comportará si es que Daniel Noboa no es reelecto como presidente de la República? Antes que todo, en verdad, esa no es una posibilidad que barajo, no es una posibilidad que está, digamos, en mis proyecciones. Yo sí confío que con el respaldo del pueblo ecuatoriano, con la bendición de Dios, tendremos a Daniel Noboa liderando este país por 4 años más. Pero más allá de la función ejecutiva, nosotros en el legislativo tenemos que estar a la altura de esa enorme responsabilidad que nos ha dado nuestros territorios. Aquí en Manabí tenemos muchos temas álgidos para tratar. En el caso de Mario Amado Zambrano tenemos 3 proyectos de ley listos para ser presentados. Proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial. Nuestras vías necesitan una intervención acá en la provincia. Fortalecimiento de la educación rural y prevención de la deserción estudiantil. Los campos están siendo abandonados, necesitamos fomentar justamente esa educación rural. Recordemos también quiénes fueron las personas que cerraron las escuelas rurales en el pasado y que ahora no quieren hacerse cargo de esos errores, porque de hecho en el debate decían totalmente lo contrario, pero los actos están ahí. Y finalmente un proyecto de desarrollo económico local. Asimismo, pues nosotros tenemos que estar siempre, sobre todo con el mandante. La voz del pueblo es la voz de Dios, como se dice por ahí el dicho. Y asimismo también invitar a los compañeros legisladores electos por la provincia de Manabí a trabajar por esta provincia. Lastimosamente en periodos legislativos anteriores hemos visto que cuando hay temas de Manabí no se unen los asambleístas de Manabí. Ni siquiera alzan su voz en la asamblea para debatir. Yo la verdad que no los he visto.
a la gran mayoría. Ahora sí he visto a Valentina Centeno que por fin está peleando los intereses de la provincia de Manabí. Ahora nosotros tenemos 4 asambleístas electos por ADN en esta nueva asamblea, pero también a los compañeros que han entrado por otras líneas políticas a unirnos. Por ejemplo, en el 2015, qué bonito fue cuando todos los sectores políticos de Manabí se unieron para el tema de la manga del cura y ganamos esa batalla. Y eso hay que replicarlo. Cuando hayan temas que inmiscuyan a Manabí, sin importar las banderas políticas, tenemos que unirnos para pelear y ganar. Bueno, en la Asamblea también tendrá que tomarse decisiones importantes con respecto de los temas económicos, y las reformas económicas de Ecuador enfrentan graves desafíos económicos como la deuda externa, el desempleo, la inflación y la desigualdad. La Asamblea Nacional será clave para aprobar reformas fiscales, políticas de reactivación económica y la aprobación de nuevos proyectos de inversión que permitan mejorar la situación económica del país. Sin embargo, estas reformas podrán ser impopulares, lo que representa un desafío tanto en términos de aprobación como de implementación efectiva. ¿Cómo no romper esa línea que a veces frena a muchos candidatos? Por ejemplo, antes, en otro contexto, haber tomado la decisión de subir el IVA del 12 al 15% era prácticamente un tiro en el pie. El presidente Daniel Noboa toma esta decisión, el pueblo ecuatoriano lo apoyó y todo pasó sin problemas. Antes, haber tomado la decisión de subir el precio de los combustibles también era lapidario para cualquier presidente. Entonces, claro, el pueblo también ha tomado alguna conciencia y ha sabido entender que estos sacrificios son necesarios. Pero desde la Asamblea ustedes tendrán que tomar las decisiones más duras, tratando de no rebasar esa línea en donde el pueblo te puede tolerar ciertas cosas, pero a veces también ya puede rebasar la confianza y esto puede explotar. Correcto. Desde mi punto de vista, lo que ha fallado tal vez en gobiernos anteriores es que han subestimado a la ciudadanía. Y créanme que alguna vez que yo fui dirigente universitario, iba constantemente a la asamblea a debatir ciertos temas, sobre todo educación, por obvias razones. Habían que decían, no, pero es que esto la gente no lo va a entender, mencionaban. ¿Cómo que no las van a entender? Está demostrado que cuando se hacen los procesos de sociabilización, se demuestra la necesidad, se demuestra en qué se van a utilizar esos recursos, por ejemplo, cuando son medidas de aumento de tributos, entre otros, la ciudadanía lo entiende. Por ejemplo, el tema del IVA, que iba destinado al tema de seguridad, la ciudadanía decía, es verdad, necesitamos tener esa medida actualmente para darle batalla a los grupos narcodelincuenciales. Y actualmente, pues, en el país hemos puesto, soy parte de este proyecto político, el gobierno nacional, el presidente Noboa, con su equipo, ha puesto la casa en orden. Recordemos que cuando el presidente, en materia económica, asume las riendas del país, teníamos una deuda pública interna que incrementaba significativamente. Empezaban a haber atrasos incluso en el pago de algunos servidores públicos. A las alcaldías, a las prefecturas se les debían meses y meses. A los jubilados no se les pagaba. Al tema de los docentes comunitarios, entre otros. El presidente Noboa ha honrado esas deudas, ha pagado estas deudas donde otros prefirieron simplemente no mirar. Y ya en los actuales momentos se puede decir que tenemos en gran medida la casa en orden, pero necesitamos seguir por esta ruta trazada. En el tema de exportaciones, en la balanza neta comercial, tenemos récord de exportaciones en los últimos meses. Hemos duplicado la Reserva Monetaria Internacional. Entonces, todas estas acciones definitivamente están fortaleciendo la economía ecuatoriana, fortaleciendo también la dolarización que nos ha dado mucha estabilidad y que no podemos permitir que en estos momentos venga gente con intenciones contrarias a lo que se ha venido avanzando y que destruya todo aquello. Por ejemplo, el riesgo país. Cuando hay una segunda vuelta, porque muchos actores sociales, políticos, internacionales también tenían las expectativas de que esto se resuelve en una sola vuelta, que en el presidente Noboa, pero bueno, se da la segunda vuelta, inmediatamente sube el riesgo país en 300 puntos. ¿Pero por qué? Porque ya la candidata del correísmo ha mencionado que no va a honrar el pago de ciertas deudas, porque ha mencionado que va a utilizar las reservas internacionales para ciertos temas, y asimismo pues también la creación de una moneda paralela, la dolarización a la ecuatoriana, como ellos han mencionado. Entonces, estos temas
golpean también la confianza del país ante los ojos internacionales y eso nos impide tener inversión extranjera, que es lo que necesitamos. Tener siempre una mejor reestructuración de pasivos, es decir, de las deudas, es decir, si tenemos algunos créditos, conseguir unos a una mejor tasa de interés e ir reestructurando ese pasivo, entre otras tantas acciones que se pueden hacer en las finanzas públicas y que ahora pues ya hemos avanzado, pero no podemos retroceder con otra línea. Perfecto. Bueno, justamente los debates sirven para el fomento de la participación ciudadana y en un contexto electoral donde la desconfianza hacia los políticos y las instituciones suele ser alta, los debates ofrecen un espacio de mayor cercanía entre los aspirantes y también los ciudadanos. A través de estos eventos, los votantes tienen una mayor posibilidad de involucrarse en la política y tomar decisiones más informadas. En el tema económico, entonces, claro, la candidata presidenta Luisa González decía que ella va a fortalecer la dolarización. Pero sin embargo, volviendo a la historia, realmente le cuesta a ella posicionar esta idea, puesto que el mismo presidente Rafael Correa siempre habló de que fue un error haber entrado a la dolarización. El ex candidato a presidente y fue también binomio con la señora Luisa González, hablo de Andrés Arauz, también dijo que la dolarización era un error. El hoy candidato a vicepresidente de la señora Luisa González, hablo de Diego Borja, escribe un artículo científico diciendo cómo salir de la dolarización. Entonces es complicado de pronto para ella cambiar esta narrativa que durante muchos años ha sido intención por parte del correísmo y como usted lo dice, esto genera tensión en el contexto comercial internacional. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa ha presentado esfuerzos para fortalecer la dolarización. El incrementar la reserva internacional es fortalecer la dolarización. Entonces, estas ambivalencias de pronto son las que terminan pesando en la decisión del votante. Por un lado, quién realmente está tomando decisiones para fortalecer la dolarización y quién de pronto lo está utilizando como estrategia ahora, es decir, hey, yo también quiero fortalecer la dolarización, pero simplemente porque hay un interés de por medio. Manolo, es que año tras año, vocero tras vocero, siempre salen sus verdaderas intenciones a la luz. Efectivamente, usted ha mencionado estos actores que son de los principales de ese proyecto político y que han dicho claramente que van a desdolarizar. La tesis de Diego Borja, hoy candidato a la vicepresidencia, justamente creo que se titulaba Una vía alternativa para salir de la dolarización. Bueno, pero él planteaba un camino para salir de la moneda del dólar. Y le quiero decir a los jóvenes que conversen con las personas de mayor edad para que ellos les cuenten cómo era el país con la anterior moneda, con el sucre, cómo en verdad la inflación era tremenda. Actualmente Ecuador es uno de los países con las tasas más bajas de inflación en la región, nos ha dado estabilidad, nos permite también ser competitivos en comercio internacional en algunos sectores. Entonces, no podemos nosotros poner en tela de duda o en juego esta política pública tan importante. Y de hecho, también el presidente Daniel Noboa lo ha mencionado, que desde la Asamblea Nacional se va a terminar de blindar por completo el tema de la dolarización cuando él sea electo presidente con la voluntad popular. Perfecto, vamos a nuestro segundo corte comercial, así que no se mueva porque vamos a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy. Hablo del economista Mario Zambrano de Acción Democrática Nacional. Ya regresamos, no se desconecten. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, estamos de vuelta y entramos ya en este último bloque de nuestro programa, este monólogo con nuestro invitado Mario Zambrano, el economista Mario Zambrano. Y vamos a hablar sobre el punto de la corrupción, la lucha contra la corrupción. La corrupción ha sido un problema persistente en la política ecuatoriana y la nueva asamblea tendrá que enfrentar el reto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones de control, la implementación de leyes anticorrupción que realmente tenga un impacto en la práctica. Lamentablemente el tema de la corrupción me parece que nos rebasó, economista Mario Zambrano. Entonces, ¿cómo hacer para liberar
a nuestro país de todo este entramado de corrupción. Ojo, que no es típico de Ecuador. En Sudamérica se habla incluso de una narcocracia. O sea que grupos delincuenciales organizados transnacionales que tienen mucho poder económico, también dentro de su forma de andamiaje de negocio, tienen partidos políticos o financian partidos políticos. Y esto tiene una repercusión en la coacción con el sector público y el sector privado, que lamentablemente hoy, por donde se quiera ver, como dice uno de los últimos escándalos de corrupción, el caso Metástasis, donde se pone el dedo, sale pus. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esa historia en nuestro país? La Asamblea Nacional tiene un rol fundamental ahí, porque lastimosamente los más grandes entramados de corrupción del país vienen encabezados o liderados por gente que está en cargos altos de la función pública. Y ahí en la Asamblea Nacional hay casos, por ejemplo, el de Wilmar Terán, que cuando se empezó a tratar el tema en el Pleno de la Asamblea Nacional, unas bancadas, las de la política del pasado, yo no quiero ni nombrarlas, se abstuvieron. Entonces, hay muchas agendas de partidos políticos en la Asamblea Nacional que buscan impunidad. En el proyecto político del presidente Daniel Noboa se ha confiado en perfiles distintos, en perfiles jóvenes. Y es verdad, tal vez nos pueden criticar en algún momento por la falta de experiencia en la función pública, pero nadie nos puede señalar de corruptos, de tramposos, de mañosos. Y ese fue uno de los compromisos que asumimos al momento pues, de estar desde las candidaturas y ahora ya gracias al respaldo del pueblo manabita pues, en la Asamblea Nacional. De jamás estar con las mafias, de jamás encubrir estas mañoserías, sino más bien actuar siempre de manera honrada y transparente. La función pública, los espacios, se ocupan por personas. Y estas personas que ocupan esos cargos y espacios tienen que tener buenos valores, tienen que tener buenas intenciones, porque caso contrario se pueden hacer las leyes que sea. También es importante endurecer las penas, entre otros. No es posible, por ejemplo, el expresidente Glass, que él pensaba que se robaba no sé cuántos millones y pasaba unos añitos en la cárcel y luego salía a disfrutar todo lo robado. Esas cosas también tienen que cambiar. No pueden haber, entre comillas, como decimos en el mundo económico, incentivos para que la gente diga, bueno, voy a hacer un acto de corrupción y no voy a salir tan mal parado. No, las penas tienen que ser extremadamente fuertes, extremadamente duras, para que si a algún ciudadano deshonesto se le ocurre en algún momento robarse la plata de los ecuatorianos, sepa que al menos de por vida va a estar encerrado tras rejas. Pero efectivamente es eso, es tener a personas honradas y honestas en las principales funciones del Estado y sobre todo en la Asamblea Nacional, porque ahí es donde actualmente se encubren muchas cosas. Bueno, pero ¿cómo depurar también en las filas de los partidos políticos? Hay personajes que están vinculados con temas delicados. Por ejemplo, ayer la señora Luisa González, en el debate, la señora Luisa González hacía alusión a la presidenta nacional de ADN, vinculándolo con temas de narcotráfico. ¿Cómo hacer para depurar y decir, bueno, esta es mi lista de personas que están al frente de algún movimiento, algún partido, pero que definitivamente no tienen vínculos, porque esto es como un mal precedente, como una mala señal? Lo que dijo la señora Luisa González, ¿es real o es una falacia? Es una falacia, es una falacia. La directora nacional del partido, María Beatriz Moreno, es una persona honesta, es una persona que he tenido el gusto de conocer, sencilla. Ella en este caminar, digamos, político, es la primera persona que siempre nos está recalcando, cuidado con alguna cosa, cuidado con alguna deshonestidad. De hecho, incluso ahora, por ejemplo, en la campaña, ella nos mencionaba, cuidado con recibir cualquier aportación o temas de dudosa procedencia, está totalmente prohibido. O sea, entonces yo digo, esto de aquí simplemente son injurias, son calumnias, porque quienes sí tienen la mano embarrada, quienes sí tienen lastimosamente pues mucho que ver y vínculos con el narcotráfico, son ellos. Entonces la ciudadanía lo sabe, la ciudadanía lo conoce. De hecho, también la candidata González invitaba públicamente a entrar a la página de la Fiscalía, entre otros. Yo lo hice y no hubo nada ahí, no encontré nada. Yo le digo a los ciudadanos, no me crean a mí, vayan ustedes mismos, como mencionaba la señora, y ustedes infórmense del caso y se van a dar cuenta que es una
total falacia. Bueno, lo mismo podría decir entonces Luisa González de Javier Jordán, de Ronnie Aliaga, podría decir que no, que son falacias, que son mentiras. Dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces no sería bueno y saludable depurar a cualquier rasgo, cualquier roce, incluso con prácticas delincuenciales organizadas. Manolo, pero es que no podemos comparar. María Beatriz Moreno está caminando en el país libremente, no le debe nada a nadie, no le teme a nada de esto, porque efectivamente, como le digo, son injurias. Pero en cambio, Javier Jordán, Leonardo Cortázar, hasta hace poco estaba libre y el gobierno del presidente Daniel Noboa lo ha capturado. Esta gente pues sí tiene vínculos con el narcotráfico, con las mafias que también tenían secuestrada el sector de la salud, los hospitales, entre otros, y que fueron los financistas de la campaña del correísmo. Entonces, no podemos comparar. La señora María Beatriz anda caminando libre, mientras que estos actores, amiguitos del correísmo, ellos sí están huyendo, ellos sí están prófugos. Bueno, hay algo que también la gente se pregunta, es de dónde nace el dinero para apalancar campañas que son completas maquinarias electorales. Uno sabe lo que cuesta hacer el dinero, y entonces en una campaña electoral como las que hemos visto son campañas sumamente costosas. También eso no debería de transparentarse en la Asamblea, de que se pueda justificar realmente de dónde nace, quiénes financian. Ecuador ha estado involucrado en el contexto internacional. La opinión pública ha visto cómo Ecuador no pudo desvirtuar en algún momento también cómo se supone que grupos, por ejemplo la FARC financiaba campañas en el Ecuador. ¿Cómo desde la Asamblea poder frenar esto, Mario? Una de las funciones de la Asamblea es fiscalizar, y hay que fiscalizar todos estos temas. También a mí no me parece correcto que la plata de los ecuatorianos se malgaste en campañas políticas, porque ahora en estos últimos comicios la mayoría de movimientos, partidos que se postularon no llegaron ni al 2%, ni al 1% algunos, y recibieron un recurso importante de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién ha propuesto que esto se elimine? El presidente Daniel Noboa nuevamente. Y actualmente hay reglas, ¿no?, que justamente pues buscan la transparencia de la información, ponen límites al gasto electoral, entre otros. Pero lastimosamente vemos que algunos partidos políticos, que la gente se sorprende de dónde sacan tanta plata, porque es una locura lo que gastan, lastimosamente pues hay mucho que fiscalizar ahí, porque los números no dan. Uno sabe cuánto cuesta una propaganda, uno sabe cuánto cuesta una gorra, una camiseta, y la cantidad de material publicitario que estos partidos políticos del pasado gastan, en verdad que no se justifica con los lineamientos jurídicos que están estipulados actualmente. Perfecto, muy bien. Lo que vimos en el Ecuador en este último debate trae algunas lecturas. Necesitamos ir afinando la forma del debate, claro, para tener mejores resultados. El fomento del debate nacional más allá de la contienda electoral, los debates presidenciales en Ecuador permiten abrir un espacio para discutir los temas cruciales para el futuro del país, como la pobreza, la corrupción, el desempleo o el empleo, la seguridad y la sostenibilidad económica. Estas conversaciones tienen el potencial de generar un debate nacional que involucre diversos sectores de la sociedad. En resumen, un debate presidencial en Ecuador no solo es un evento que permite conocer los candidatos, sino que también influye en la decisión del electorado, promueve una democracia más informada y abre el camino para un mayor compromiso ciudadano, que es el compromiso que tenemos por delante el 13 de abril. Decidir quién va a tomar las riendas del Ecuador, la señora Luisa González o el presidente Daniel Noboa. Bueno, hoy nos acompañó Mario Zambrano, el economista Mario Zambrano de ADN. El otro invitado de la otra contienda política se excusó a última hora, pero en todo caso este espacio es una vitrina para que ustedes, el Supremo Juez en cuestiones de preferencia, pueda decidir cuál es la versión más correcta del país que necesitamos construir, no divididos, sino juntos. Muchas gracias y pasen bien.